Hoy exploraremos la vida de Karl Marx, un pensador que revolucionó la manera en que entendemos la economía y la sociedad. Su nombre se asocia con el nacimiento de una ideología que ha influido en naciones y movimientos sociales en todo el mundo, el marxismo. Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, Alemania. Provenía de una familia de clase media judía que más tarde se convirtió al luteranismo. Desde joven, demostró una aguda capacidad intelectual, lo que lo llevó a estudiar Derecho y Filosofía en las universidades de Bonn y Berlín. Su encuentro con las ideas de Friedrich Hegel fue fundamental, inspirándolo a criticar el orden establecido y cuestionar las estructuras de poder económico. Pronto, Marx desarrolló una perspectiva que combinaba la filosofía y economía para analizar el capitalismo, siendo sus primeras publicaciones una mezcla de crítica social y pensamiento revolucionario. Junto con su amigo y colaborador Friedrich Engels, Marx escribió algunas de sus obras más significativas, como El Manifiesto Comunista, que instaba a la clase trabajadora a unirse contra las desigualdades del capitalismo. Más tarde, en su magnum opus, El Capital, Marx profundizó en las teorías de valor, explotación y acumulación del capital. Su legado teórico se extendió y fue adoptado por diversos movimientos a lo largo del siglo XX. Sin embargo, también se utilizó para justificar regímenes donde el poder se concentró de manera excesiva y se cometieron abusos, distorsionando los principios de igualdad y solidaridad que Marx defendía. El impacto del marxismo fue inmenso, y sus escritos sentaron las bases para movimientos socialistas y comunistas. Aunque Marx mismo nunca vio implementadas sus ideas en vida, los gobiernos que adoptaron el marxismo usaron su nombre y teorías para consolidar modelos políticos, a menudo tomando un giro autoritario que contrastaba con la visión original de una sociedad más justa. Así la figura de Marx se convirtió en un emblema dual, un referente intelectual para la lucha obrera y un símbolo asociado a políticas de control estatal que desvirtuaron su visión inicial. Un hombre cuya obra y legado dejaron una huella indeleble en la política y la economía, generando debates y movimientos que persisten hasta la actualidad. Hoy conoceremos quién fue Karl Marx. Fue en la vibrante ciudad de Berlín donde Karl Marx comenzó a profundizar en su camino filosófico e intelectual. En su etapa universitaria, Marx se incorporó al círculo de los jóvenes hegelianos, un grupo de intelectuales y estudiantes apasionados por cuestionar y debatir las teorías de Hegel, que en ese momento eran fundamentales para la filosofía alemana. Estos jóvenes no solo se conformaban con entender la dialéctica hegeliana, sino que buscaban aplicarla y desafiarla en el contexto de la religión, la política y la sociedad. Las ideas de Hegel, centradas en la evolución de la conciencia y la historia a través de un proceso dialéctico de tesis, antítesis y síntesis, cautivaron a Marx. Sin embargo, Marx pronto empezó a desviarse de la interpretación espiritual y abstracta de Hegel para adoptar un enfoque más tangible y materialista. Esta transición fue vital, ya que le permitió criticar la religión, no solo como un conjunto de creencias, sino como un reflejo de las condiciones materiales de la sociedad. Su paso por el círculo de los jóvenes hegelianos representó una fase de cuestionamiento de las estructuras sociales y políticas imperantes. La influencia de los jóvenes hegelianos en Marx no se limitó a la teoría. A medida que avanzaba en sus estudios y decisiones, comenzó a desarrollar un interés por cómo las ideas podían cambiar la realidad material de la sociedad. Fue entonces cuando el concepto de materialismo histórico empezó a tomar forma en su pensamiento. Este concepto planteaba que las fuerzas económicas y las relaciones de producción eran las verdaderas impulsoras de los cambios en la estructura social y política, desplazando la primicia de las ideas abstractas de Hegel. El materialismo histórico, tal como Marx lo comenzó a concebir, se basaba en la observación de que las condiciones materiales y la base económica de una sociedad determinan sus superestructuras, incluyendo la religión, la política y la ideología. Así Marx empezó a ver a la historia no como una serie de eventos movidos por el pensamiento puro, sino como una lucha constante entre clases y fuerzas productivas. Esta idea revolucionaria marcó un punto de inflexión en su trayectoria intelectual, alejándose de sus contemporáneos hegelianos y posicionándose como un crítico de las injusticias sociales. Los debates con los jóvenes hegelianos también afinaron la visión crítica de Marx sobre el papel de la filosofía. Para él, la filosofía debía dejar de ser una mera contemplación y convertirse en una herramienta activa de transformación. Esta convicción quedó plasmada en una de sus célebres frases:
Los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de distintas maneras. De lo que se trata es de transformarlo. Fue esta firme creencia lo que llevó a Marx a buscar una manera de integrar la teoría y praxis en su pensamiento. A partir de sus discusiones en Berlín y las influencias recibidas, Marx comenzó a gestar la idea de que las contradicciones internas en las relaciones de producción llevarían inevitablemente a conflictos y cambios sociales. La dialéctica materialista que empezó a desarrollar contrastaba con la visión hegeliana de un espíritu absoluto y proponía en cambio un enfoque donde la base económica era la protagonista del cambio. Este giro conceptual sería el pilar de su obra más adelante. En resumen, los años de Marx en Berlín, junto a los jóvenes hegelianos, fueron cruciales para el desarrollo de su pensamiento. Le proporcionaron las herramientas para apartarse de la especulación puramente teórica y construir una visión crítica de la sociedad anclada en la realidad material. Con esta base, Marx se encaminó a convertirse en el autor y filósofo que, con su enfoque del materialismo histórico, revolucionaría la comprensión de la historia y la lucha de las clases. Los debates de los jóvenes hegelianos, que eran como las semillas de un bosque intelectual, pequeños y dispersos, pero destinados a crecer y transformar el paisaje de la filosofía política. Aunque las ideas de Marx prometían libertad y justicia, podemos ignorar que sus interpretaciones también han servido de base para regímenes opresivos que distorsionaron su propósito inicial. El año 1844 marcó un punto decisivo en la vida de Karl Marx, ya que conoció a Friedrich Engels, una figura que se convertiría no solo en su colaborador más fiel, sino en un amigo de toda la vida. Engels compartía muchas de las ideas críticas de Marx sobre la sociedad y el sistema capitalista, lo que hizo que su conexión fuera casi inmediata. Ambos estaban profundamente preocupados por las condiciones de la clase trabajadora y por encontrar una explicación y solución a las injusticias sociales que observaban. Su amistad comenzó a consolidarse durante los días en los que ambos coincidieron en París, un importante centro intelectual de la época. Allí, Marx y Engels colaboraron en la creación de La Sagrada Familia, una obra que, aunque menos conocida que sus trabajos posteriores, marcó el inicio de sus esfuerzos conjuntos por criticar las ideas idealistas y exponer las realidades materiales como motor de la historia. Este texto se enfocó en criticar a otros filósofos contemporáneos y en establecer un cimiento común para sus ideas. El trabajo en equipo de Marx y Engels se fortaleció por las experiencias directas de Engels, quien había observado la pobreza y explotación de la clase obrera durante su tiempo en Manchester, Inglaterra. Estas observaciones inspiraron a Engels a escribir La situación de la clase obrera en Inglaterra, y aportaron un sustento empírico vital para las teorías que ambos desarrollarían. Esta perspectiva práctica de Marx ayudó a solidificar su visión conjunta sobre el materialismo histórico. En 1848, fruto de su colaboración más dura, Marx y Engels publicaron El Manifiesto del Partido Comunista, un documento que sintetizaba sus teorías y llamaba a la acción. La obra no solo inducía conceptos revolucionarios sobre la lucha de las clases y la inevitable caída del sistema capitalista, sino que también tenía un propósito práctico y político: unificar a los movimientos obreros en causa común. La célebre frase «proletarios de todos los países, unidos» encapsulaba la esencia del mensaje de Marx y Engels y se convirtió en un grito de batalla para generaciones de trabajadores. El manifiesto también ofreció un análisis de desarrollo histórico, presentando la idea de que toda la historia de la humanidad era la historia de la lucha de las clases. Este marco interpretativo radical permitió a Marx y a Engels delinear las contradicciones inherentes al capitalismo, como la explotación del proletariado por la burguesía, y predecir el colapso del sistema debido a estas tensiones internas. La claridad y contundencia del manifiesto lo hicieron accesible para un amplio público, y ayudaron a difundir las ideas comunistas por toda Europa y el mundo. Aunque el manifiesto del Partido Comunista no tuvo un impacto inmediato tras su publicación debido a las revoluciones fallidas de 1848, con el tiempo se convirtió en uno de los textos políticos más influyentes de la historia. La obra se utilizó como guía teórica y práctica en diversos movimientos sociales y revoluciones del siglo XX, consolidando el legado de Marx y Engels como los fundadores de una corriente de pensamiento que desafió el orden establecido. La relación entre Marx y Engels trascendió la mera colaboración intelectual. Engels apoyó económicamente a Marx durante sus años de dificultades financieras, permitiéndole continuar con sus estudios y escritura. Este lazo profundo no solo fue crucial para la vida de Marx, sino que también garantizó que su trabajo desde La Sagrada Familia hasta El Capital viera la luz y transformara la historia del pensamiento político y económico. La historia nos ha demostrado que las colaboraciones más fructíferas nacen de la complementariedad y visión compartida. Sin embargo, los sistemas competitivos dominantes que excluyen competencia, el pensamiento de Marx y Engels, llevado al extremo, consolidó sistemas autoritarios. ¿Es el monopolio de las ideas igual de peligroso que el del capital?
El contexto histórico de Europa en el siglo XIX estuvo marcado por cambios profundos y una constante inestabilidad política y social. Las revoluciones de 1848, conocidas también como la Primavera de los Pueblos, fueron un punto clave que impactó directamente en la visión y obra de Karl Marx. Estos levantamientos representaban la insatisfacción de las masas, trabajadoras y campesinas, ante un sistema que favorecía a las élites y perturbaba las desigualdades sociales. Este entorno caótico fue el caldo de cultivo perfecto para que Marx desarrollara y profundizara en sus teorías sobre la lucha de clases y la necesidad de un cambio estructural en la sociedad. En medio de este escenario convulso, Marx observaba con agudeza cómo las estructuras políticas y económicas se mantenían gracias a la opresión de la clase obrera por parte de la burguesía. Esta realidad reforzó su creencia sobre el sistema capitalista. Estaba diseñado para beneficiar a unos a expensas de la mayoría. Las evidencias de las clases trabajadoras condenadas a la miseria y a las largas jornadas laborales bajo condiciones inhumanas se convirtieron en el núcleo de un análisis crítico del capitalismo. Marx comprendió que el contexto de los trabajadores no solo era un fenómeno pasajero, sino la manifestación de una contradicción inherente al sistema económico predominante. Uno de los trabajos más significativos de Marx es El Capital, que fue culminación de años de estudio rigurosos y de una observación detallada de la economía capitalista. Esta obra, publicada por primera vez en 1867, se propuso a desentrañar los mecanismos por los cuales el capital se acumulaba y se encontraba en manos de unos pocos, mientras que los trabajadores, quienes realmente creaban el valor, eran explotados y empobrecidos. A través de un análisis minucioso, Marx explicó conceptos como la plusvalía, que era la base de la explotación del proletariado por parte de la burguesía. La idea de la plusvalía, central en el capital, demostraba cómo el trabajador producía más valor de lo que recibía como remuneración, siendo esta diferencia absorbida por el capitalista como ganancia. Este planteamiento era revolucionario porque develaba las raíces de la desigualdad económica y demostraba que el sistema capitalista, lejos de ser justo, natural, era intrínsecamente explotador. Marx argumentaba que la única forma de cambiar esta situación era a través de la conciencia de clase y la organización de los trabajadores para luchar contra las estructuras opresivas. El análisis de Marx no se limitó a los aspectos económicos, también se adentró en las implicaciones sociales y políticas del capitalismo. Para él, el sistema no solo explotaba materialmente a los trabajadores, sino que también alineaba al individuo, desvinculándolo de su esencia humana y de su trabajo. Esta alineación era una de las causas del desconocimiento y la deshumanización que caracterizaba a la sociedad industrial de la época. Marx sostenía que la superación de este estado de alineación solo sería posible mediante una revolución que instaurara una sociedad sin clases. Las ideas plasmadas en El Capital no solo eran un diagnóstico, sino también un llamado a la acción. Marx propuso que la historia de la humanidad era, en esencia, la historia de la lucha de las clases. Esta lucha, que había existido desde los tiempos de la esclavitud y el feudalismo, continuaba ahora en la burguesía y el proletariado. Sin embargo, Marx creía que, a diferencia de las luchas del pasado, la confrontación entre estas dos clases antagónicas en el capitalismo moderno conduciría inevitablemente a la caída del sistema y al surgimiento de un nuevo orden socialista. Marx nos describió el capitalismo como una máquina voraz que devora a sus trabajadores, pero la historia nos enseña que sus alternativas también se han convertido en mecanismos igualmente deshumanizantes. Quizá la verdadera solución radica en equilibrar engranajes y no reemplazar máquinas. Marx no llegó a ver el impacto completo de su obra en vida, pero dejó un legado que sentaría las bases para los movimientos socialistas y comunistas de los siglos posteriores. El Capital y otros de sus trabajos influyeron en líderes y pensadores que adoptaron sus teorías y las llevaron a la práctica, a menudo con interpretaciones y resultados variados. Aunque algunos utilizaron sus ideas como una excusa para concentrar el poder y establecer regímenes autoritarios, el análisis original de Marx era una denuncia del sistema y un deseo por una sociedad más equitativa y humana. La importancia de El Capital radica no solo en su profunda teoría, sino en su capacidad para conectar las experiencias cotidianas de los trabajadores en un marco conceptual que explicaba sus condiciones de vida y trabajo. Marx quería que el proletariado entendiera la naturaleza de la explotación y se organizara para cambiar la estructura que la perturbaba. Esta obra, por tanto, fue tanto un documento académico como un manifiesto político que apelaba al empoderamiento de la clase trabajadora. La primera edición de El Capital fue solo el inicio.
ya que Marx planeaba expandir su análisis en volúmenes posteriores, tarea que fue completada en parte por Friedrich Engels, tras la muerte de Marx en 1883. Engels, fiel colaborador y amigo, se encargó de editar y publicar los volúmenes segundo y tercero basándose en las notas y manuscritos de Marx. De esta manera, la obra completa se convirtió en un compendio monumental sobre la crítica al capitalismo y las propuestas para superarlo. El legado de El Capital perdura en la actualidad y sigue siendo objeto de estudio y debate. La obra ha sido aclamada por su capacidad para anticipar ciertos aspectos del capitalismo moderno, como la concentración de riqueza y la crisis económica recurrente. Aunque muchos aspectos del análisis de Marx han sido criticados y revisados a lo largo de los años, sus observaciones sobre la explotación y la lucha de las clases siguen siendo relevantes y suenan en contextos contemporáneos. El Capital no solo representó el esfuerzo más ambicioso de Marx por revelar las dinámicas internas del sistema capitalista, sino que también cimentó su papel como uno de los pensadores más influyentes en la historia del pensamiento económico y político. Sus ideas sobre la explotación, la alineación y la lucha de clases sentaron las bases para un entendimiento crítico de la economía y para la búsqueda de alternativas que pudieran llevar a una sociedad más justa y equitativa. La salud de Marx fue deteriorándose a medida que pasaban los años. Afectada por enfermedades como la bronquitis crónica y las dolencias pulmonares, las largas horas que dedicaba al estudio y la escritura, sumadas a las dificultades económicas y el estrés constante, contribuyeron a empeorar su estado. Marx, sin embargo, no dejó que estas adversidades lo alejaran de su trabajo intelectual. Continuó escribiendo y revisando sus teorías, movido por un profundo compromiso con sus ideas y por la esperanza de un cambio en la estructura social. Marx dejó este mundo sin presenciar el alcance de su impacto, una ironía para alguien que dedicó su vida a prever el futuro. Sus ideas, como un fuego que arde sin control, iluminaron caminos y consumieron otros. La historia nos invita a preguntarnos, ¿cómo contenemos las llamas sin sofocar la luz? Este legado, por tanto, no puede ser reducido a una sola dimensión. Las ideas de Marx invitan a un análisis cuidadoso y contextualizado, reconociendo tanto sus aportes esenciales para comprender las dinámicas de poder en la sociedad como los riesgos que implica su implementación sin adaptaciones críticas. El pensamiento de Marx sigue vivo, no solo en movimientos políticos, sino también en las discusiones académicas y en los análisis sobre justicia social, manteniéndose relevante en una época que aún se enfrenta a desigualdades estructurales profundas. Si te gustó este recorrido por la vida de Karl Marx, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos análisis de sus obras y su impacto histórico. Gracias por ver.